Buenos días, estudiantes del curso de Métodos Cuantitativos aplicados al mercadeo. Hoy abordaremos el tema Métodos de transporte. El problema del transporte o distribución es un problema de redes especial en programación lineal, que se funda en la necesidad de llevar unidades de un punto específico llamado fuente u origen hacia otro punto específico llamado destino. El contexto en el que se aplica el modelo de transporte es amplio y puede generar soluciones atinentes al área de operaciones, inventarios y asignación de elementos. Objetivos. Los principales objetivos de un modelo de transporte son la satisfacción de todos los requerimientos establecidos por los destinos y, claro está, la minimización de los costos relacionados con el plan determinado por las rutas escogidas. El procedimiento de resolución de un modelo de transporte se puede llevar a cabo mediante la programación lineal común. Sin embargo, su estructura permite la creación de múltiples alternativas de solución, tales como la estructura de asignación o métodos heurísticos más populares como Vogel, esquina noreste o costos mínimos. Método de aproximación de Vogel. El método de aproximación de Vogel es un método heurístico de resolución de problemas de transporte capaz de alcanzar una solución básica no artificial de inicio. Este modelo requiere la realización de un número generalmente mayor de iteraciones que los demás métodos heurísticos existentes con este fin. Sin embargo, produce mejores resultados iniciales que los mismos. Veamos un ejemplo de la aplicación de este método de Vogel. Una distribuidora de mercancías seca posee 4 sucursales, S1, S2, S3 y S4, cuya capacidad son 300, 200, 200 y 300 unidades para abastecer a 4 clientes C1, C2, C3 y C4, con demandas de 250 cada uno. El criterio que se utilizará será el costo mínimo de transporte para la aplicación del método de Vogel. ¿Cuánto será el costo mínimo de transporte? Bien, aquí vemos una matriz donde se aparecen los costos unitarios de transportar un producto de la sucursal 1 al cliente 1 sería de 28, de la sucursal 1 al cliente 2 sería de 12, de la sucursal 1 al cliente 3, 15 y de la sucursal 1 al cliente 4, 20 y así sucesivamente. Es importante señalar que estos son costos unitarios. La conformación de la matriz nos quedaría de la siguiente manera. Colocaríamos estas pequeñas casillas en las esquinas superiores derechas para colocar los costos unitarios de transporte y dejaremos estos espacios disponibles para hacer la asignación de la cantidad de unidades que enviaríamos de cada sucursal a cada cliente. Acá en los extremos de cada fila colocaremos la cantidad de oferta de cada sucursal y en la parte inferior de cada columna las demandas de cada uno de los clientes. En este caso tenemos que las sucursales tendrían ofertas de 300, 200, 200 y 300 unidades y los clientes tendrían demandas cada uno de 250 unidades. Una vez que ya tenemos conformada la matriz, procederemos a realizar la diferencia de los dos menores costos de cada fila y de cada columna. En este caso, los dos menores costos de la primera fila serían 12 y 15, esa diferencia nos da 3. De la segunda fila sería 10 y 20, esa diferencia nos da a 10. En la tercera fila, los dos menores costos serían 16 y 18, esa diferencia nos da a 2. Y en la cuarta fila, los dos menores costos serían 18 y 21, esa diferencia nos da a 3. Lo mismo hacemos con las columnas. Calculamos las diferencias de los dos menores costos de la primera columna, sería 10, 16 nos da 6, de la segunda columna sería 12 y 18, 6, de la tercera columna 15 y 18 sería 3, y de la cuarta columna serían 19 y 21. Ahora bien, de todas estas diferencias que aparecen en rojo, seleccionamos aquella que sea la mayor. En este caso sería de 10. Y en este caso fila, asignaremos al menor costo la mayor cantidad de unidades posibles. Si ustedes observan, el menor costo unitario es de 10 en esta fila.
Así que aquí en esta casilla asignaremos la mayor cantidad de unidades posibles. ¿Cómo se hace esa asignación? Bien, verificamos que este cliente requiere 250 unidades, pero la sucursal 2 solamente puede producir 200 unidades. Así que aquí a este cliente le vamos a asignar 200 unidades y con esto suplimos todas las unidades que tiene esa sucursal. Si ustedes observan acá en este siguiente cuadro, vemos que aquí se le asignan las 200 unidades y esto que aparece en gris nos indica que ya queda automáticamente suplida todas las unidades que tiene esa sucursal. Lo colocamos en gris para saber que ya aquí no podemos volver a calcular diferencias porque ya no contamos con unidades de esa sucursal. Sin embargo, no eliminamos al cliente ya que todavía a ese cliente se le requiere suplir 50 unidades y tenemos que ver en cuál de estas sucursales le va a suplir esas 50 unidades. Bien, volvemos a hacer el paso. Como ya les dije, recordando que ya esta sucursal no tendría esos cálculos de diferencias. Y entonces aquí los podemos observar esa segunda iteración. Hacemos la primera fila, nos quedaría 3. La segunda fila no se hace ese cálculo, se coloca una raya. La tercera fila nos queda 2, porque ya vimos que los dos menores costos serían 16 y 18. Y de la cuarta fila, los dos menores costos serían 18 y 21. Esa diferencia nos queda de 3. Verticalmente, aquí hay una variación. Los dos menores costos ahora serían 16 y 21, sería 5. En la segunda columna, los dos menores costos serían 12 y 18, quedaría 6. En la tercera columna, los dos menores costos serían de 15 y 18. Esos dos menores costos nos queda 3 también. Y de la cuarta columna, los dos menores costos serían 19 y 20. Nos quedaría 1. De estos vamos a seleccionar donde está la mayor diferencia. Si observamos, la mayor diferencia está en el 6. Una vez que identificamos que ahí está la mayor diferencia, seleccionamos en esa columna quién tiene el menor costo. Aquí podemos observar que el menor costo está en 12. Bien, este cliente requiere 250 unidades y la sucursal produce 300, así que podemos abastecerle sus 250 unidades. Automáticamente vamos a eliminar al cliente. Ustedes pueden aquí observar que ahora ya el cliente, entonces, como vemos acá abajo, aparece en gris. Quiere decir que ya no hay que hacer más cálculo de ese cliente en la siguiente iteración. Y aquí hacemos entonces la tercera iteración. Comenzamos a hacer los cálculos. Para la primera fila nos quedarían los dos menores costos, 15 y 20, sería 5 la diferencia de ellos dos. Acá no se hace ningún cálculo, ya vimos que ya ese sucursal se le acabaron sus unidades. A la tercera sucursal, los dos menores costos serían de 19 y 16, nos queda 3. Y finalmente la última sucursal o última fila, los dos menores costos serían de 21 y 18, esa diferencia nos da 3. Verticalmente podemos observar que aquí se sigue manteniendo 5, que sería la diferencia de 16 y 21. Acá no se calcula porque ya se suplieron las demandas de este cliente. Aquí todavía sí se calcula, tenemos que los dos menores costos serían 15 y 18, 3. Y finalmente el cliente 4, la columna última, serían los dos menores costos 19 y 20, esa diferencia nos da a 1. En este escenario observamos que hay dos diferencias mayores, que son 5. 5 en esta columna y 5 en esta fila. ¿Cómo seleccionamos el 5? El 5 que vamos a seleccionar es aquel que en su fila o columna tenga el menor costo. Si ustedes observan, este 5 en su columna tiene el menor costo de 16. Sin embargo, este 5 en su fila, su menor costo es 15, así que vamos a seleccionar este 5. Y en esa fila, el menor costo es 15, ya esa sucursal suplió 250, así que solo le quedan 50. Así que aquí colocaremos esas 50 unidades, como lo observamos acá. Aquí aparecen las 50 unidades y prácticamente entonces con eso
terminamos las unidades de la sucursal 1. Desaparece ya la sucursal 1 y la sucursal 2. Ya vamos a observar que en la siguiente iteración aquí iría raya, raya, acá iría la diferencia de los dos menores costos, se sigue manteniendo en 3 y aquí también en 3, que serían lo de 18 y 21. Verticalmente ya nada más nos quedan estas dos cantidades acá abajo, entonces si ustedes hacen los cálculos se pueden dar cuenta que se sigue manteniendo el 5, aquí sería raya, aquí en esta columna del cliente 3 nos quedaría 4 acá abajo si lo hiciéramos y lo colocáramos los valores aquí, y en este último cliente nos quedaría 6. Vamos a verlo en el siguiente cuadro. Aquí los vemos 5, raya, 4 y 6 y nos quedaría raya, raya, 3 y 3. Bien, seleccionamos el 6. Aquí vemos que en el 6 vamos a asignarle al menor costo, que en este caso era 19, le asignamos las 200 unidades que requiere la sucursal 3. Pero todavía no podemos eliminar al cliente porque nos quedan 50 unidades por asignar. Ahora bien, en este paso podemos hacer o la siguiente iteración o ya prácticamente asignar las unidades que nos quedan. Si ustedes observan, este cliente 1 todavía le faltan 50 unidades. Aquí le colocaríamos 50. Al cliente 3 le faltan 200 unidades. Aquí le colocaríamos 200. Y al cliente 4 le faltan 50 unidades. Aquí le colocaríamos 50, como lo observamos acá en el siguiente cuadro. Y básicamente ahora sí, ya queda todo distribuida las cantidades de unidades de cada sucursal a cada cliente. Podemos verificar que todo balancee. La sucursal 1 tenía disponible 300 unidades, sumamos aquí 250 y 50, tenemos las 300. La sucursal 2 tiene disponible 200 unidades que se la suplió al cliente 1. La sucursal 3 tenía disponible 200 unidades que todas se las suplió al cliente 4. Y la sucursal 4 se distribuyó 50 unidades para el cliente 1, 200 para el cliente 3 y 50 para el cliente 4. Una vez hemos hecho la distribución ya de las unidades, procederemos a calcular el costo total de transporte. Ese costo se va a calcular haciendo el producto de el costo unitario por la cantidad de unidades que envió de cada sucursal a cada cliente. Lo veremos en la siguiente tabla. Aquí podemos observar el cálculo del costo total. Multiplicamos las unidades, el costo unitario por las unidades. En este caso, 12 por 250 más 15 por 50 más 10 por 200 más 19 por 200 más 21 por 50 más 18 por 200 más 25 por 50. Eso nos da un costo total de $15,450. Y ese sería nuestro costo total de transporte. Muchas gracias por su atención y espero verlos en el próximo video.